Ya estamos con la vicecanciller Valeria Zuccasi. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bienvenida. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de varios temas de actualidad. Bueno, en primer lugar preguntarte justamente cómo se dio la transición, cuál es la situación en este momento del ministerio. Hablo también a nivel de funcionarios, por lo que tengo entendido hay varios casos que están en jurídica. ¿Cómo has notado el ánimo también, tú que sos una persona que conoce bien la interna del ministerio luego de este periodo, y cómo están para afrontar, ¿no?, una nueva gestión? Bueno, la verdad que en la transición fue muy buena. Fue muy buena y yo creo que eso es una tradición de la Cancillería. Ahí tenemos funcionarios y funcionarias que vienen desde hace décadas, tanto diplomáticos, porque solíamos hablar mucho de diplomáticos, diplomáticas, pero también tenemos funcionarios profesionales, administrativos, que vienen trabajando de toda una vida. Entonces esas personas están siempre ayudándonos, esas personas están siempre colaborando con nosotros para enterarnos de lo que está pasando, lo que tenemos que saber, cuáles son las primeras reuniones que se nos vienen, cuáles son las primeras decisiones que tenemos que tomar. Así que la transición fue súper ordenada. El ánimo, lo decía hoy más temprano en otra entrevista, el ánimo no estaba muy bien, la gente estaba un poquito bajoneada, con la sensación de que no podía trabajar mucho, de que no se los dejaba hacer todo lo creativos o creativas que querían. Pero ahora estamos empezando a recuperar un cierto ánimo que va desde el ambiente en un corredor, que está más relajado, más tranquilo, a la cantidad de temas que nos vienen a proponer, las propuestas que estamos recibiendo realmente todos los días de las funcionarias y los funcionarios que nos dicen, miren, nos piden que presidamos esta reunión, nos piden que participemos en esta reunión de expertos, nos piden que mandemos una persona a esta comisión, queremos viajar a tal lugar porque nos están invitando. Llueven esas propuestas y eso muestra que el ánimo de los equipos está con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Y bueno, a nosotros nos toca ahora, al ministro y a mí nos toca transmitir esa confianza en los servicios profesionales de la Cancillería y empezar a trabajar con ganas y con fuerza. Zuccasi, yo hoy la escuchaba más temprano en Canal 12 haciendo referencia a esto, pero me dio a entender que hacía referencia a la época de Bustillo. Sí. ¿Eso siguió después también en la época de Paganini y Albertoni? No, la verdad que el ministro Paganini, y esto lo digo personalmente, pero sé que es compartido por muchos de mis compañeros y de mis compañeras, heredó una situación súper difícil que trató de sobrellevar con mucha humanidad y con mucho profesionalismo. Lo que pasa es que estuvo solamente un año de trabajo y por lo tanto, si bien se notó rápidamente el cambio de tener una persona que quería trabajar en equipo, que quería trabajar haciendo equipos, fue corto, y la desconfianza yo creo que siguió un poco la herida que queda a veces de quienes sentíamos que no éramos parte de una casa, que nosotros solemos llamarle al ministerio nuestra casa. Bueno, eso el canciller Paganini me consta que lo trató de mejorar, pero no tuvo tiempo suficiente como para también hacerlo sentir tanto como para que aún no queden las secuelas. Usted es una mujer que está hace mucho tiempo en la Cancillería, viene haciendo la carrera y además muy destacada por varios colegas de usted. Pero, ¿cómo ve a Lubetkin, al canciller? Bárbaro. Me imagino que va a tener una posición positiva. Claro, pero ¿cuál entiende usted que son las fortalezas, digamos, bueno, y las cosas a trabajar? Mira, la fortaleza creo que la primera es que conoce enormemente el mundo, conoce el ámbito internacional, conoce la política exterior desde otra posición, pero nunca muy alejado del Uruguay. La conoce desde ámbitos que son muy importantes para el Uruguay, como lo que tiene que ver con la alimentación, con la seguridad alimentaria. Otra persona que es muy valorable, que le gusta trabajar en equipo, armó inmediatamente equipo, cero desconfianza, cero duda, confía plenamente en lo que uno le dice, actúa en consecuencia, escucha los consejos, es siempre abierto, no es de esas personas que toma una posición y después no la cambia nunca. Si uno trae argumentos, los modifica. Así que yo diría que es un tremendo equipo el que tenemos. ¿Lo conocía usted? No lo conocía, lo conocí por teléfono. El día que lo designaron a él, o sea, supo el nombre de él, después confirmaron el mío y nos hablamos por teléfono. Él todavía, no sé dónde estaba, creo, en Chile en ese momento, y yo todavía en Malasia. Está bien. Valeria, bueno, vamos a empezar a meternos con algunos de los temas. Uno está vinculado con este tratado con la Unión Europea histórico, del cual tú has participado como protagonista en varias instancias. ¿Se podrá firmar? Sí. Hay que ¿Va a tener pasar? fe. Hay que tener fe. Después de 20 y algo de años. Yo sé que es difícil a veces explicar que después de 25 de años esto es posible. Yo creo que sí, es el momento. El cierre de las negociaciones en diciembre del año pasado nos muestra a un Mercosur que estaba en la línea de cerrar, a una Unión Europea que estaba en la línea de cerrar. Lo que necesitamos ahora es una orden europea de firmar.
¿no? Porque a veces confundimos esto de firma, cierre. Necesitamos firmarlo, ponerle La rúbrica. ganchito, ¿no? Eso que nos asegura que no hay marcha Claro, atrás. exactamente, porque vemos como que sí. Bueno, lo habíamos cerrado en 2019, por eso te lo volvemos digo. a cerrar en 2024. Y lo hemos, Yo entiendo que la hemos gente hecho diga, cobertura durante varios años sí. del tema. No, yo creo que sí, yo creo que se viene la firma. No estoy diciendo que sea fácil desde ningún punto de vista. Creo que del lado del Mercosur es bastante más sencillo. No hay disonancia entre los 4 países. Del lado europeo hay algunas voces, no lo vamos a esconder. Hay algunas voces que no son muy proclives a la idea de firmar. Francia, la más visible de todas. Lo que estamos haciendo nosotros, todos los países del Mercosur, es trabajar para que se entiendan los beneficios de este acuerdo en un momento, un mundo convulsionado, en donde es medio inestable todo, donde el libre comercio no parece ser la regla ni la norma. Entonces, tratando de explicar que dos comunidades como la europea y la mercosuriana, que tienen muchísimos valores en común, historia en común, antecedentes reales de construcción de las sociedades mercosurianas, también con mucha influencia europea, se merecen de una vez por todas ponerle el fin a este acuerdo. ¿Y cómo preparamos la casa para eso? Porque hablamos mucho, ¿no?, del momento en que se firme, que creo no sé cuánto el ciudadano de a pie entiende realmente el impacto de este tratado, que también sería bueno comentarlo. Pero si bien es muy beneficioso para algunos rubros, otros van a tener que acomodar el cuerpo. ¿Cómo ordenamos la casa en ese sentido? A ver, yo siempre que cuando daba clases de comercio internacional siempre decía, nos tendemos a olvidar que una de las fases de la negociación es la implementación y es tanto o más importante, porque si no todo lo que acordaste queda en papel, no sirve de nada. Lo que importa es de verdad cómo esto va a servir. Y ahí estamos retomando conversaciones que se habían suspendido allá por 2020, 2021, con la pandemia y con un poco este pedido europeo de renegociar algunos aspectos que ya estaban cerrando. Estamos retomando conversaciones con cámaras empresariales, con el BID, que nos ha ofrecido algún trabajo en conjunto, con los sectores gremiales, con la academia. Lo que estamos tratando de empezar a ver es, bueno, retomemos este acuerdo, logremos explicarlo, como bien decís, en palabras que sean entendibles, no solo para la población, sino también para quienes van a sufrir ventajas o no del acuerdo, y empecemos a ver cómo cada sector productivo, exportador, importador, está viendo este impacto, qué es lo que nos piden, si vamos a tener que pensar programas que durante un tiempo soporten ciertas áreas de la producción que sientan que van a estar afectadas o no. Eso también lo tenemos que hablar a la interna del Mercosur, ¿no? Porque el impacto de este acuerdo a veces nos olvidamos que refiere también a la región. Claro. Cómo va a circular la mercadería. Imagínense esto. Mañana, si este acuerdo está en vigor para todos, un barco que traiga mercadería y entre por el puerto de Montevideo, va a descargar una parte que se va a quedar acá, otra parte que se va a subir un camión y va a seguir de repente para la frontera, alguna de las provincias con Argentina, otra parte que se puede subir en una barcaza y seguir por la hidrovía hasta Paraguay. Eso hoy no es tan fácil de hacer, tiene barreras importantes. Sí, entonces, un tema de logística ahí que hay que desarrollar. Sí, y administrativo también. Y administrativo, las aduanas tienen que estar conectadas, tienen que saber esto entró y tiene que poder continuar porque ya hizo todo el trámite aduanero. Hay controles de contenedores, hay un montón de cosas ahí, hasta de seguridad, que tenemos que empezar a hablar. Es una tarea grande, divina porque significa que finalmente lo logramos. Claro. O sea, que es la tarea que queremos hacer todos y todas. Pero hay que empezarla ya. Lo que no nos puede es agarrar esto desprevenido. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Llamó la atención la postura de Argentina, sobre todo con esto de si el Mercosur no me permite negociar, hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, me voy al Mercosur, teniendo en cuenta de que Europa también mira y dice, bueno, pues si no está Argentina, no estamos hablando del mismo acuerdo que acordamos y que firmamos. El acuerdo que tenemos con la Unión Europea ya no cambia. Es con 4 países del Mercosur, punto. O sea, no lo podemos modificar, implicaría otra vez renegociar el acuerdo. Y en cuanto a las posiciones, en este caso de Argentina, es histórico. Si vos mirás para atrás los últimos 20 años, Brasil ha dicho lo mismo en algún momento, Uruguay ha dicho lo mismo en algún momento, ahora le toca a Argentina. Yo creo que Paraguay son los únicos que siempre se han mantenido muy serios y muy apegados a las reglas, pero siempre por momentos hay algún país del Mercosur que se frustra, con toda la razón, no estoy diciendo que no, claro, y dice, me quiero ir solo porque ustedes no me acompañan. En este caso, más allá de declaraciones del presidente, Argentina formalmente no ha planteado. Ayer hubo reunión del Grupo Mercado Común, del grupo que controla, digamos, el día a día de la Cancillería, y no hay planteado un TLC con Estados Unidos. De hecho, Claver Carón, el representante de Estados Unidos para la región, dijo claramente que un acuerdo de libre comercio para Estados Unidos no es una opción. Estados Unidos hace muchos años que no negocia este tipo de acuerdo y no está pensando volver a ese camino. Así que yo creo que lo de Argentina va más por un tema de retórica de Milei. No, tal vez de querer en serio hacer algo de acercamiento con Estados Unidos,
pero que no va a ser un acuerdo ¿Y de si libre llegara a comercio. avanzar, Uruguay iría con Argentina? Totalmente. Nosotros siempre decimos lo mismo. Cualquier negociación que se plantee como opción Mercosur, nosotros nos subimos. Nos subimos con 1, nos subimos con 3, nos subimos con los 4, Exacto. nos subimos. Pero no tiene un impacto, o sea, en la diplomacia, estas opiniones y sobre todo públicas de Javier Milei, ¿realmente tiene un impacto? Es decir, ¿se manifiesta por parte de las comisiones europeas algún tipo de señalamiento, preocupación? No nos han hecho saber, No. hasta ahora yo no he escuchado, por ejemplo, ni de la Unión Europea ni de ningún otro socio una preocupación por lo que significa. A futuro puede tener, obviamente, impacto. Claro. Es decir, un socio comercial que esté empezando a mirar al Mercosur como posible acuerdo puede decir, bueno, pero ¿y con quién voy a estar negociando? ¿Voy a estar Sí, negociando claro. con 4 o con 3? Con tres, total. Ya pasó, estamos acostumbrados, Sí, yo creo que sí. tenemos hasta el verso preparado para cómo responder, pero no deja de ser ruido que afecta también esa imagen internacional del Mercosur que a veces está un poco caída porque le pegamos Totalmente. mucho, ¿no? Y lo del Transpacífico, que es algo que también quedó Sí. ahí como comenzó en la gestión anterior, pero todavía no se ha cerrado. No, el Transpacífico, la posibilidad de adherir Sí. como Uruguay, ya no como Mercosur. Sí, ya que sea un tratado Ahí binacional. está, recibimos muchísima información durante la transición, la estamos terminando de procesar, de leer, pero además hemos empezado ya una ronda de consultas con los países que son parte para entender, a ver, en qué situación estamos, qué tanto hay de cierto de que todos nos dicen, o muchos nos decían, ustedes tienen que ser los próximos, porque hay una diferencia entre el que te dice, ustedes tienen que ser los próximos, y el que de verdad, Lo que- en una que pase decisión, realmente, levanta la exacto. mano y dice que entre Uruguay. Entonces estamos tratando de ver eso. Hemos encontrado algunos matices que nos preocupan un poquito. Por ejemplo. No puedo decir los países porque sería violar una información dada en reserva, pero sí hay algunos países que nos han dicho, miren, nosotros entendemos que en este momento el CPTPP, el Acuerdo Transpacífico, tiene que concentrarse en fortalecer lo que tenemos ya, en vez de Claro. seguir agregando partes. Otro país nos dijo, por ejemplo, para nosotros es mucho más prioritario darle paso a Indonesia, porque es un mercado de 300 millones de habitantes, Exacto. Claro. y por lo tanto trae otras oportunidades, Otro y sobre todo mercado. países que no han logrado entrar todavía a Indonesia, entonces lo están viendo. Entonces estamos tratando de hacer una primera ronda de contactos para entender dónde estamos y tomar las decisiones a sabiendas de que, lo mismo que me preguntaban sobre eventual Estados Unidos, Uruguay apoya y se tira de cabeza literalmente a Y, cualquier y en el acuerdo Uruguay posible. es un país que va a estar abierto, ¿no? Como Sí, de alguna forma sí, siempre se sí, pidió, ¿no? sí. Que es necesario en este momento, también teniendo en cuenta lo que decías, que somos muy pequeños y que a veces no somos atractivos, ¿no? No, y eso hay que entenderlo, y eso yo siempre, insisto en eso hace muchísimos años. No hay que creer esta idea de que Uruguay es extremadamente atractivo para todo el mundo Claro. y que no todos quieren venir a... No, digo, somos atractivos en muchos sentidos, somos aún considerados un país serio, responsable, sobre todo para las inversiones, ¿no? Que nos ven muy bien. Pero es mucho más atractivo decir que estamos negociando con Brasil y Argentina con el tamañazo de mercados que Antes de tienen. irnos del acuerdo transpacífico, ¿qué posibilidad tiene el Mercosur de seguirse flexibilizando? Te he escuchado decir alguna vez que siempre hay alguna Sí. cosa donde podemos encontrar algún mecanismo dentro del Mercosur. ¿No nos complicaría en el caso de que se pudiera avanzar? Y hay que ver, para mí el tema es que cuando nos acerquemos a los socios a plantear un caso de flexibilidad concreta, tiene que ser sobre bases reales. Es decir, la teoría de quiero flexibilizar por flexibilizar a ver si alguien me hace caso y viene a negociar conmigo, es un desgaste innecesario que genera muchísimo ruido y que al final del día no redunda mucho en beneficios si del otro lado no se prende nadie. Si mañana el CPTPP, los miembros dicen Uruguay va a entrar, le queremos abrir un grupo de adhesión para que empiecen todo el procedimiento, porque miren que no es que tampoco se hace así, es un proceso largo de negociación. Si nos dicen eso, bueno, ahí iremos, plantearemos en el Mercosur. ¿Y si alguien pone el grito en el cielo? Y habrá que manejarlo con mucha diplomacia, habrá que manejarlo con mucha cautela. Porque el canciller fue claro, ¿no? El Mercosur y la estabilidad del Mercosur es una prioridad. Y si esto podría llegar a poner en riesgo, no es una chance. Tendremos que verlo. Yo soy de la base también de que con nuestros hermanos y amigos del Mercosur todo se puede conversar. En el pasado hemos conversado muchísimos temas que nos interesaban, pero hay que hacerlo desde el respeto, hay que hacerlo desde la integridad de lo que uno está diciendo, no por la espalda. Hay que hacerlo con la honestidad de las urgencias. Si la urgencia de Uruguay en este momento es abrirse al mundo y las posibilidades están en cierto lugar, necesitamos que nos dejen tomar esas oportunidades. Pero solo cuando el momento llegue. No en teoría, no antes, no generando todo un gran expectativa. espacio y expectativa al final del día, exactamente. Zucassi, hablando de los socios del Mercosur, consultarle respecto a algo que trascendió a nivel de prensa y una molestia de Paraguay a raíz de, llámese entre comillas, una modificación, un cambio a quién respaldó Uruguay
en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, que se termina apoyando al candidato de Surinam y no al ex canciller paraguayo. ¿Hubo alguna manifestación del gobierno de Paraguay respecto a este cambio? No. Hay un comunicado que saca públicamente el presidente paraguayo hablando yo creo que es de la tristeza de no haber podido ver concluido ese proceso, pero nosotros, por lo pronto, desde Uruguay, el canciller en varias oportunidades ha sido muy claro al decir que para nosotros los dos candidatos eran uno tan bueno como el otro, uno tan excelente como el otro. Sencillamente acá lo que sucedió es que uno de los candidatos, el de Surinam, que es el que termina electo, tenía el apoyo de todo el Caribe, lo que representa una base de votos enorme. Son 14 votos. Votan en bloque, además, ¿no? 14 votos a los cuales se sumaron México, Chile. Digamos que las cosas se estaban dando. Entonces, en vez de generar una confrontación, una pelea, una especie de lucha voto a voto, muchos países de la región, y ahí hay un error, a veces algunos hablan de los países de izquierda, no, porque Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, que no son gobiernos de izquierda, también apoyaron a Surinam mucho antes de la elección. Lo que creo que la mayor parte de la región terminó diciendo es ya bastantes problemas tenemos como para encima generar un ruido en la OEA, vayamos con el candidato que genera consenso de una región que nunca tuvo un secretario general de la OEA, del Caribe, que eso creo que también es importante al final del día, porque si es una organización de todas y de todos, tiene que tener cierta subregión como el Caribe, una sensación de que le pertenece también a ellos. Valeria, bueno, ya lo has hablado públicamente también el tema de Venezuela, que ha generado mucha polémica, sobre todo a nivel interno, preguntarte sobre si tuvo o no polémicas a nivel externo, cómo continúan las negociaciones para que Uruguay también tenga representación diplomática, la situación del uruguayo, que todavía no hay como mucha incertidumbre, la información que se sabe es más que nada por Estados Unidos. ¿Qué se ha podido hacer desde acá? El ruido ha sido interno, pura y exclusivamente. A nivel internacional no hemos recibido ni halagos ni rezongos, para ponerlo de alguna manera. Sí. Nadie ha opinado sobre la posición de Uruguay, creo que en gran medida porque es la posición de una gran parte de la comunidad. Estamos en los hechos más concretos, que creo que eso es lo que importa y lo que le debe importar a la ciudadanía. Estamos haciendo averiguaciones por los canales de los que disponemos sobre la suerte de este uruguayo que está detenido en Venezuela, a ver si podemos, de alguna manera, a través de gestiones oficiosas, algunas informales y demás, a ver si podemos dar con él y ayudar para que esa situación se resuelva. Eso es una prioridad, como es una prioridad asegurar que los y las venezolanas en Uruguay y los y las uruguayas en Venezuela tengan la atención que necesitan para no empezar a encontrarse con problemas como no poder renovar un pasaporte, no conseguir ya están documentos para problemas, no llega constantemente a nuestra dirección de vinculación, a la dirección de asistencia al compatriota y demás. Llegan pedidos de, miren, necesito este trámite, un poder, por ejemplo, una persona que falleció un familiar en Uruguay y que necesita mandar un poder para iniciar una sucesión, hoy no tiene a quién pedirse. Entonces, ese tipo de cosas que son mundanas para la gran discusión filosófica, pero que son muy reales y que para nosotros son las importantes y las que hay que atender. ¿Y hacia dónde vamos en la representación? Bueno, estamos viendo, no hay una decisión tomada, esto es una discusión que se inició recientemente, estamos escuchando las sugerencias de los equipos técnicos para tratar de entender cuál es el mejor camino y esperamos pronto tomar una resolución para evitar al menos que sigan sucediendo estas situaciones. ¿Se modificó en algo la relación con Venezuela, o por lo menos los contactos? Porque recuerdo al ex canciller ahora, Omar Paganini, decir que se habían enviado misivas, cartas, documentos para justamente generar ese contacto. Usted acaba de decir que lo habían intentado, ¿recibieron respuesta? No, todavía hay algo, todavía no hemos hecho ningún contacto formal. Por ahora estamos recurriendo a otras dinámicas. Todavía la formalización de esos contactos no ha sucedido, así que no te puedo decir si cambiará o no cambiará. Esperemos que sí, para el bien de los uruguayos y las uruguayas. Me gustaría ir al tema de Estados Unidos. Obviamente la discusión termina pasando por el tema arancelario, el proteccionismo y demás, pero hay un punto que me da la sensación que no estamos viendo desde aquí de Uruguay, y es el tema del apoyo a los derechos humanos, a cuestiones que tienen que ver con organismos internacionales, donde hay fondos congelados, por ejemplo, en la atención a migrantes y refugiados, en la que el entramado social de Uruguay depende muchas veces de esas organizaciones sociales que están totalmente congelados. ¿Qué va a hacer el Estado uruguayo en el caso de que estos dineros no lleguen? Totalmente. De nuevo, yendo a las cuestiones concretas que nos preocupan y nos ocupan, esa ha sido una de las primeras que tratamos de comunicar ahí sí formalmente al gobierno de Estados Unidos, un pedido
de no congelar estos fondos, de liberar estos fondos, sobre todo fondos que van al ACNUR y a programas de trabajo con refugiados. Que son nuevos, que son además. esenciales. O sea, Uruguay recibe más de 30.000 solicitudes de refugio por año. Nosotros necesitamos darle respuesta a esa gente que hoy por hoy todo el programa de inserción, de reinserción y demás pasa por fondos de cooperación internacional, gran parte de los cuales vienen de Estados Unidos. Entonces, hemos hecho contactos con la Embajada de Estados Unidos aquí, le hemos solicitado a nuestra embajada, a nuestra representación en Washington, que haga gestiones al máximo nivel posible con las autoridades estadounidenses para explicar que lo que nosotros queremos es seguir recibiendo digna y humanamente a los refugiados y a las refugiadas que eligen Uruguay para continuar su vida. Y la verdad que esperamos, honestamente esperamos que pronto tengamos buenas noticias de que se buena descongelan. receptividad, porque Sí. no depende solamente de Sí, Uruguay, no, ¿no? Esto es un contexto que está buena. sucediendo en Claro, a nivel Argentina. regional. Sí, yo creo que lo que nos han dicho en todos los casos, sobre todo los representantes y las representantes estadounidenses, es que Uruguay tiene una legitimidad, una seriedad en el manejo de estos temas histórica que ayuda a presentar nuestro caso. Así que esperemos que de verdad ese orgullo de hacer las cosas a la uruguaya que a veces tenemos nos sirva en este caso también. Y puede trasladarse eso que pasa quizá con Javier Milei o lo que veníamos hablando, de que sea una cuestión discursiva, retórica y que después en los hechos no termine pasando. Se habla mucho en el mismo sentido respecto a los impuestos que pretende Trump poner a México, Canadá, que mucho se habla, pero poco se termina aplicando, y eso tiene que ver con, bueno, hacer una opinión pública y ver cómo reacciona el mercado, el país. En el caso de los aranceles, como bien decís, hay un tema ahí de anuncios y contraanuncios Claro. que sigue sucediendo, por más que los del acero ya entraron en vigor y hay una reacción bastante complicada de los mercados. En este caso, el congelamiento de fondos, que es lo que más nos interesa a nosotros porque es lo que ha sucedido, los congelaron. Los fondos están congelados. Están congelados desde hace 20 días, o sea que no eso, o más, capaz que hasta Sí. un mes Sí, ya. pico. O sea que es real Claro. y por eso es que estamos trabajando al máximo nivel y muy rápidamente para que se descongele. Estuviste, bueno, hasta hace poco en Malasia, nos contabas antes de estar fuera de cámara que, bueno, que hasta tuviste a tu hija, que tu Sí, hija es de sí. allá, de Malasia, y ahí, bueno, aparecieron buenas oportunidades para nuestro país. ¿Qué tanto hay que ampliar la mirada, no mirar al sudeste asiático? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es un gran debe que tiene Uruguay trabajar Asia de otra manera, más allá de los discursos en donde está Sí, muy claro. presente normalmente el sudeste asiático sobre todo. Yo lo he dicho, creo que el trabajo excelente que se hizo con China, en donde hoy por hoy tenemos una relación bilateral muy fortalecida, pero además un flujo de visitas de autoridades, de visitas del empresariado y demás, eso hay que trasladarlo como buena práctica a otros destinos, a otros mercados en Asia. Hoy tenemos pocas embajadas en la región, cada embajada cubre una región muy grande dentro del continente, entonces tenemos que replantearnos un poco cómo. Obviamente que los recursos siempre son limitados y pedir más presupuesto es algo que estamos haciendo todos los ministerios al mismo tiempo, entonces hay que ser racionales en cuanto a qué recursos pedimos, para qué. ¿Y para qué exactamente? Exacto, y trabajarlo mucho con el sector privado. Yo en esto siempre defiendo el diálogo público-privado. No es porque a nosotros se nos ocurre, che, qué lindo país, vamos a abrir una embajada, una oficina comercial ahí. No, hay que hablar con el sector privado para decir dónde están proyectando ustedes el crecimiento de las exportaciones, dónde ven las mejores oportunidades, qué país está aumentando el consumo. Hay que trabajar mucho con oficinas como la OPIPA, con INAC, INALE, aquellos que tienen la inteligencia de mercado, Uruguay 21, para ver, bueno, juntémonos, pensemos entre todos y entre todas, y a dónde apuntamos. Y hacia ahí después justificar por qué esa inversión en una mayor presencia uruguaya se justifica porque hay esa coincidencia entre privado y En el público. sector ganadero, por ejemplo, ya hay, el otro día justo le consultaba al presidente de la ARU respecto a las palabras de Frati, que hablaba del sudeste asiático y coincidían en que ahí hay un mercado muy importante a trabajar. Sí, la carne dentro de todo hay que acordarse siempre que la carne es nuestro abanderado en los productos. La carne va, abre primero y atrás de la carne viene un Entra mundo todo el de resto, productos claro. que entran. Entonces ahí hay que escuchar mucho, de nuevo, son ese tipo de asociaciones y de grupos a los que tenemos que escuchar y no pensar que nosotros podemos resolver todo desde una oficina. Hay que remangarse un poquito y conversar más en Usted sabe más que nadie que el rol en Cancillería tiene mucho de diplomacia y mucho de política también, y la simbología política también tenemos que tenerla en cuenta al momento de analizar todos estos temas. Una de las primeras acciones de Yamandu Orsi, una vez que fue electo presidente, ni siquiera había asumido en su rol, fue visitar
a Brasil, visitar a Lula específicamente, y se sabe una comunicación directa entre los países. En octubre del año que viene hay elecciones en Brasil. En el caso de un cambio de signo en el gobierno en nuestro país vecino, ¿cuánto podría llegar, no sé si a complicar, pero a hacer pensar las proyecciones de la Cancillería? Mira, tiendo a pensar, obviamente, que cambiar y adaptarse a los cambios que las elecciones generan en todos nuestros principales socios es parte de la función y hay que entenderlo, comprenderlo y adaptarse y prepararse para esos cambios. Pero en base a la historia, yo te diría que la sintonía con Brasil siempre ha sido buena y el trabajo con Brasil ha sido muy bueno. Hoy hablábamos Mercosur-Unión Europea, por ejemplo. Mercosur-Unión Europea lo cerramos la primera vez en 2019, en el primer tramo cuando relanzamos con el gobierno de Temer y en la segunda con el gobierno de Bolsonaro. Y les puedo asegurar que las relaciones en ese momento entre cancilleres, por ejemplo, eran espectaculares. Estaba Mauricio Macri también en Argentina. Sí, no había un Milei. Pero, por ejemplo, estaba un Mercosur más volcado a la derecha con un gobierno de izquierda del Frente Amplio en ese momento todavía en Uruguay. Y sin embargo, el respeto, la relación de amistad, incluso entre muchos de los cancilleres, se preserva. Y ahí no hay que descontar el rol de las burocracias, que eso es algo que yo defiendo mucho viniendo de una burocracia diplomática como vengo. Las diplomacias aquietan. Las diplomacias o las burocracias internacionales, regionales y demás tienen mucho para contribuir para que esos discursos que a veces son muy encendidos en lo público no trasciendan al día a día. Si lográs mantener, que eso es algo que tenemos que trabajar para recuperar porque está bastante desgastado, si lográs mantener buen relacionamiento a nivel de embajadores, coordinadores nacionales, grupos técnicos, negociadores, negociadoras, las cosas fluyen rápido. Pasó, la relación entre Mondino y Paganini era muy fluida y no así entre la calle Pou y Milei, ¿no? Que era un reclamo. Bueno, ahí tenés se logró el dragado de ¿no? los 14 metros y un montón de cuestiones, pero que no era en presidente. ¿Viste? Ese es el ejemplo. Lo importante del trabajo es encontrar dónde está el canal del diálogo. Si el canal del diálogo hoy no está o no estaba en su momento entre presidentes, se buscó entre cancilleres. Y si no es entre cancilleres, será entre vicecancilleres o entre ministros o ministras de Economía o de Industria o de Ganadería. Hay que buscarle la vuelta. Pero es lo mismo para un gobierno del Frente Amplio negociar con un canciller o con la diplomacia en un signo de derecha en Brasil, por ejemplo, que en izquierda. Depende del tema. Si estamos hablando de temas comerciales, te diría que no hay diferencia. Hasta capaz que es más sencillo, porque hay visiones proteccionistas o aperturistas que tienen que ver con el signo ideológico. Pero justamente porque la relación bilateral no es unidireccional, no podemos decir es bueno o es malo. Uruguay, como país chico, rodeado de gigantes, tiene que acostumbrarse y adaptarse. Si es izquierda, si es derecha, es derecha. Se aprovecha cuando es izquierda para lo que se puede aprovechar, si es derecha, se aprovecha. Va a haber después, obviamente, una sintonía de principios, de valores, que entre gobiernos de izquierda o entre gobiernos de derecha tienen un natural anclaje en cómo la relación se preserva. Ser más fluida. Exacto. Pero la inteligencia es encontrar el hueco para mantener la relación viva. Nosotros no podemos darnos el lujo de pelearnos con nuestros vecinos, nosotros no somos un gigante, no somos autárquicos, no podemos vivir de producir y venderle a nuestra gente lo que producimos, necesitamos al Mercosur como primer signo de influencia. Sin duda. La última que le quería hacer yo que me quedó es un tema muy importante, creo, para el país, en materia tiene que ver militar, de los cascos azules. Sí. El otro día decía Sandra Lasso que fines de marzo, principios de abril, es como la fecha, se está trabajando política, diplomática y militarmente para hacer el relevo, el tan ansiado relevo. ¿Qué se puede decir de lo que vienen siendo las charlas, negociaciones con la ONU, teniendo en cuenta también la dificultad que plantea la situación de que el M23 es quien está, digamos, comandando la zona y no es un país en sí que diplomáticamente se pueda sentarse a hablar? Ahí, primero que nada, resaltar el gran trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Defensa, encabezado por la ministra Lasso, las muy buenas conversaciones que tuvo el canciller en su viaje y en su visita al secretario general de las Naciones Unidas. Pero ahí yo creo que hay que ser muy cautos y eso es importante porque hay familias involucradas, ¿no? Hay muchísimas familias en Uruguay que lo que tienen fresco es la muerte de uno de los nuestros en combate y a las cuales no les podemos generar una expectativa de la fecha en la que va a poder estar retornando su familia que está en este momento como parte de los cascos azules. Entonces las conversaciones están sucediendo, la esperanza es poder iniciar pronto el relevo en tandas, no va a poder ser un relevo automático de todas las fuerzas, pero justamente por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas a la hora de transmitir
la cercanía o no de esa decisión. Sí, el compromiso de generar una rotación pronto para que la gente recupere a su familia sin un calendario, sin un cronograma, porque sería injusto. Se está dando eso de que a mí me llegó el dato, quería simplemente ver si se traslada también desde el punto de vista de la diplomacia, de Cancillería, que hay muchos militares uruguayos que se quieren quedar en el Congo a raíz de lo sucedido. Dicen, bueno, nuestra operación aquí o el objetivo de las misiones de paz es justamente brindar la paz. Hoy no hay paz en el Congo, nos queremos quedar. ¿Eso está sucediendo? Mira, yo creo que el reconocimiento que hay a nivel internacional en el sistema de Naciones Unidas y en los países en donde tenemos desplegados cascos azules uruguayos es enorme justamente por eso, porque el compromiso que esa gente tiene, hombres y mujeres, que tienen con la tarea que están desempeñando, con la verdadera tarea de mantenimiento de la paz, de protección de poblaciones civiles, es espectacular. Sí, hay gente que dada la opción, capaz que te dice prefiero quedarme un tiempo más porque veo lo que está pasando. También es importante económicamente. También, para obviamente, ellos y para pero Uruguay. mirá que muchos nos hablan de yo no quiero dejar desprotegida a esta gente que se refugió en nuestro campo. Entonces, la opción está, hay que ver, hay que cuidarlos, ¿no? Ahí hay psicólogos y psicólogas que también están cuidando mucho la salud mental de nuestras fuerzas para estar seguros de que no nos pasamos, ¿no? Totalmente. Zucasi, yendo a un tema más que nada de la interna, usted es una mujer que creo que tiene una perspectiva feminista. Hace un tiempo las mujeres diplomáticas hicieron una carta donde denunciaban situaciones de acoso, desigualdades dentro del ministerio. Eso incluso llevó a que ustedes sean citadas en fiscalía porque se tomó como una denuncia. Fue un tema muy fuerte que después además me da la sensación que desapareció del ámbito público. Consultarle si ahora que usted está en ese lugar de mayor decisión, la idea es trabajar también eso a la interna. Definitivamente, yo soy feminista y no me da miedo decirlo. Y estoy convencida que en un ministerio como el nuestro falta muchísimo por hacer en términos de tratamiento de las desigualdades entre varones y mujeres. De hecho, el pasado lunes, como parte de esta iniciativa que tuvo InMujeres a través de su presidenta Mónica Xavier, propusimos 4 medidas muy concretas que queremos para trabajar este año. O sea que vamos a ir año a año, pero con cuestiones realmente prácticas. Tangibles. Muchas de ellas que salen de esa carta que presentamos con un grupo de 70 colegas en su momento y que equivocadamente o por temor o por falta de diálogo se tomó como una denuncia cuando no lo era. Yo siempre digo, somos suficientemente inteligentes y preparadas como para saber que si queremos denunciar teníamos que ir por un camino que no fue el que elegimos. Pero bueno, a veces también eso es muestra del temor que generan estos temas. Vamos a trabajar, tenemos una unidad de género, tenemos la voluntad de traer a alguien que nos asista desde una perspectiva mucho más profesional y desde afuera, que no esté en la lógica cotidiana de la Cancillería. Esto no involucra solo a las mujeres diplomáticas, involucra casos de empleadas tercerizadas en el ministerio, que la verdad que a veces las vemos como las tratan y nos pone muy mal, involucra a las profesionales de la Cancillería que no son diplomáticas, involucra a las administrativas de la Cancillería. Lo que queremos es hacer un gran pool de ideas basadas en estas 4 grandes iniciativas para el año, pero además con una mirada más corto, mediano, largo plazo. El viernes, para comentar rápidamente estas 4 iniciativas, ¿de qué se tratan? Se tratan de, por ejemplo, integración paritaria de los tribunales, de evaluación, de ascenso, de concursos, digamos, para que cuando una se sienta delante de un tribunal con 10 personas, no vea 9 señores y una señora, sino que vea que la Cancillería está compuesta por tantas mujeres como por varones. Implica generar protocolos para lograr un ambiente libre de violencias de todo tipo. No tenemos que irnos siempre a los casos de acoso sexual o laboral. Hay violencias que son mucho más cotidianas y mucho más ocultas. Implica trabajar también en la presencia en el exterior, apoyar candidaturas cada vez más femeninas. Implica trabajar en que estas empresas tercerizadas, por ejemplo, les exijamos que en una licitación se le dé un puntito más a aquellas empresas que nos traigan además una propuesta de trabajar en temas de género. Alguien me decía el otro día, vemos a una señora de limpieza de una empresa tercerizada que está tirada en el piso con un cepillo de dientes limpiando un aplique de bronce que todavía permanece de la era de no sé cuándo, de cuando se creó ese ministerio, y está de rodillas con un cepillo de dientes limpiando
Eso no puede pasar. Eso no puede pasar en Uruguay, eso no puede pasar en el siglo XXI, no es aceptable. Entonces, hasta en eso, esas son las 4 medidas muy concretitas. El viernes se tenemos. anuncian los embajadores o embajadoras. Preguntarte justamente, ¿habrá paridad? ¿Usted buscó que haya por lo menos mayor presencia femenina de la que hemos visto? Busqué, el ministro en eso acompaña muchísimo, lo tiene muy presente, no va a haber paridad, ojalá la logremos, sí va a haber más presencia de mujeres. A veces nos sucede sencillamente que las personas que tenemos en condiciones de salir al exterior en un momento dado, o no están, o sea, las mujeres que querríamos sacar no están en condiciones todavía de salir al exterior, o ya están en el exterior cumpliendo funciones, va a haber bastante presencia. O sea, históricamente se designan 3 mujeres, más o menos, por año para encabezar jefaturas de misión. ¿3 de cuántas? A veces 11, 12, 14, es muy grande. Pero, por ejemplo, en donde tenemos un enorme debe, porque en lo profesional nos estamos acercando. Cuando podemos elegir entre mujeres y varones profesionales, nos acercamos, no a la paridad, pero estamos llegando ahí. Pero lo que nos pasa es que los cargos de confianza políticos, si los nombres que nos sugieren son solo de varones. Claro. Bueno, pero Entonces, ahí es un problema hay de la tema. política. Claro. Exactamente. Hay que acordarse que todavía en la Cancillería, en la diplomacia, está la posibilidad de designar 20 cargos de confianza política. Que obviamente hace muchísimos años que no se usa esa cantidad y el canciller se ha comprometido a tener menos que el gobierno anterior, pero aún así son muchos puestos. Y si todos esos puestos son varones, no hay forma que del otro lado, incluso poniendo todas mujeres del lado profesional, no llegaríamos nunca a la Canepa va a paridad. Argentina, ni Novoa No Brasil. podemos decir. No podemos El viernes decir. está la El viernes conferencia. le preguntan al canciller. Exactamente. Bueno, pero hasta esa fecha, más allá que se han circulado todos estos nombres a través de los medios de comunicación, oficialmente no se puede decir No nada. se va a decir nada hasta porque además la idea es Quédense presentar un tranquilo, paquete que tenga una lógica de política exterior y no nombres tirados ahí al barrer. Hay que ir el fulano, viernes. fulana. Y que me imagino que hay un pienso en quién, a dónde, ¿no? Y eso está buenísimo que lo digas porque hay una relación perfil-destino. Claro. Estamos buscando personas para ciertos destinos y no estamos tirando al barrer nombres para vos querés irte a dónde, no, estamos buscando personas que tienen un perfil que se adapta al objetivo de política exterior que tenemos para determinado destino. Así debería ser siempre. ¿Verdad? Pero lamentablemente no lo es. Que me imagino a la audiencia viendo el programa y dice, pero Pero era ¿cómo así, que no era así ahora? no era así, claro. No era así, lamentablemente, pero bueno, estamos buscando ideas inspirados en lo que hacen otros colegas en otros países para tratar de que sea así como norma y tratar de establecer reglamentos. ¿Es una y demás. posibilidad? Sí. ¿Lo van a Sí. proponer formalmente? Sí, estamos viendo cuáles son las alternativas, estamos pidiendo buenas prácticas en países que las tienen, estamos buscando cómo generar eso, cómo generar la transparencia de a quién se le ofrece quién y por qué. Pero y contame, quién dice ahora que no y me demás. dijiste eso, contame el mecanismo. Cuando lo tengamos, te doy la primicia. Pero Lo Pero vengo a si anunciar, es una lo vengo a idea, anunciar. generar un mecanismo para Sí. mayor transparencia en la designación de Sí, embajadas. de jefatura de misión, porque hasta la etapa de jefatura de misión nosotros tenemos una junta de destinos que publica, cada vez que se generan vacantes, publica las vacantes disponibles. Y nuestros colegas o nuestras colegas se presentan y dicen, yo quiero ir acá, yo quiero ir allá. Se postulan. Se postulan. La junta, una junta de destinos los recibe o las recibe y les pregunta, ¿y usted por qué quiere ir? Y hay que dar motivos funcionales. Hay que decir, yo acá quiero desarrollar tal idea, quiero hacerte esto, quiero hacer lo otro. Claro. Eso funciona hasta el momento que tenés que designar embajadores o embajadoras. ¿Por qué no pensar algo similar para la etapa de embajadores o embajadores? Y eso Sería tendría que ser interesante. un cambio en qué, de la reglamentación. Reglamentación. De Pero hecho, eso- ¿Interna? ¿Es Paralelo solamente de- interna? ¿No necesita legislación? no necesita legislación. Ahí va, No eso te iba a necesita. preguntar. Son buenas prácticas. Bien. O sea, no es necesario que vaya al Parlamento. Al Parlamento, y estoy segura que si fuéramos con esta idea al Parlamento, Bueno. es muy difícil decir que no a esta idea. Pero es muy pasa, difícil, puede pasar. pasa también. Me inclino a pensar Si que van a piensas ser en el más de futuro, capaz que alguno te dice que no. Bueno, pero pensando en el presente y en el futuro siempre generas esa rotación de que nadie sabe. Yo creo que haciéndolo, obviamente que hay límites y hay espacios que el Estado y el gobierno de turno siempre se va a mantener reservados para la política, pero por lo menos como regla general, hacer algo así, obligar a que la presentación de los objetivos que va a llevar adelante un embajador o una embajadora designada estén previo a su designación. Por ejemplo, decirle, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué querés hacer ahí? Presentame un programa de trabajo. ¿Por qué no? Eso existe en la gran parte de los países del mundo. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes. Un placer. gustazo.